Nos encontramos muy felices de hallarnos de nuevo con ustedes aquí en Troya TV desde la República Dominicana, la joya del Caribe para el mundo. Otra entrega más para ustedes, Emilia, con temas interesantes. Muy interesantes, Miguel, porque en el día de hoy vamos a tratar asuntos sumamente relevantes sobre los temas municipales, sobre el tránsito, sobre recogida de basura con un verdadero experto. No se pueden perder este programa, así que vuelvan con nosotros en breve. Bien, Miguel Ángel, aquí estamos con el ingeniero Ignacio Ditren, como anunciamos hace poco. Bueno, y Emilia Pereira con ustedes en una entrega más de Troya TV. Tenemos un peso pesado aquí hoy, el ingeniero Ignacio Ditren. Cuidado, si soy tan pesado, se derriba el edificio. No llega tanto, no llega tanto. Además, ya no es como antes, ¿verdad? Que pesaba 300 y pico. Ese peso está más equilibrado. Ingeniero, con usted se pueden hablar de muchísimos temas que le interesan a los dominicanos y dominicanas. Con el ingeniero Ignacio Ditren podemos hablar de muchísimos temas. Y bien, vamos a comenzar por los temas municipales porque eres el secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Y me imagino que vive fijándose en esos temas que le afectan a todos los ciudadanos del país, porque todos habitamos en algún municipio. Así es. Y todos sabemos que hay cosas que hay que mejorar en los municipios. ¿Cuál es el punto más crítico que tienen los municipios que deben resolver? Bueno, yo diría que no los municipios, yo diría que el país. Nuestra Constitución, desde que se formó la República, en el año 1844, el padre fundador, Juan Pablo Duarte, veía a la municipalidad como un poder del Estado. En su proyecto de Constitución, cuando se estableció la Constitución, se proclamó en noviembre de 1844 en San Cristóbal, no se contempló la municipalidad como un cuarto poder. Lo que pasa que la mayoría de esos jóvenes que conformaron la Trinitaria y mi hermano, que es un estudioso de la historia, sabe que la mayoría de los que conformaban la Trinitaria eran muchachos jóvenes, de 20 y pico de años, 20, 22, 25 años, pero jóvenes que de clase media alta, que tuvieron la oportunidad de viajar fuera del país. Como Duarte. Como Duarte. Entonces Duarte, que había viajado a Estados Unidos, había viajado a Europa, y sabía que la democracia descansaba en la unidad fundamental, que es el gobierno local, que es el gobierno municipal. De hecho, yo le he criticado a la Fuerza del Pueblo, como le critico al PLD, porque fui durante muchos años también el secretario de Asuntos Municipales del PLD, que nunca le dimos importancia. Al extremo de que en los años en que tuvimos mayoría en todos los estamentos del Estado, teniendo aún la mayoría de los alcaldes, cedíamos la dirección de la Liga Municipal Dominicana a un tercero y el partido no la asumía. Sin embargo, el PRM cuando llega en el 20, que tiene mayoría, coloca como secretario general de la Liga a un cuadro como Víctor de Asa, un cuadro de ese partido como Víctor de Asa. Consecuencia, en esos 4 años, tanto Víctor como un equipo del PRM, Kelvin Cruz, que ahora es ministro de Deportes, y que es un tema yo sé que vamos a tratar en un momento, tuvieron un acercamiento con toda la municipalidad y ponían al presidente de la República a hablar con los alcaldes y a contestarle el teléfono a los alcaldes. Durante las 4 asambleas que correspondieron al primer cuatrienio de Luis, Asamblea General del Municipio que se hace en noviembre, el presidente de la República no faltó a ninguna. Lo que quiere decir que puso el ojo en eso que te permite tener el control del más mínimo territorio, Miguel Ángel. En cualquier rincón hay un alcalde o un director de distrito. Y a través de ese alcalde o director de distrito tú tienes control del país. Y sabe el más mínimo problema, repartido en 393 gobiernos. Lo que quiere decir que esa es una de nuestras principales debilidades. Obviamente, ha habido una dependencia económica
de la municipalidad del gobierno central. Es un país presidencialista. Un país que por su propia historia, desde 1844, ha tenido mucha inestabilidad gubernamental. Incluso estoy tratando de hacer una investigación en ese sentido, de cómo se manejaban. Fíjate que la historia te revela los presidentes que hemos tenido, los presidentes electos, los presidentes de facto, mas no te hablaba nunca de, así, de un alcalde importante, de un síndico importante, nada de eso. Sí, una historia sumergida, digamos. Así es. Entonces, la historia nuestra en el siglo XIX fue gobiernos efímeros, muy cortos, Sí. Salvo cuando llegó Ulises Geró, era una dictadura, por tanto es centralizado. Sí. Matan Heró, llegamos al siglo XX y tenemos igual gobiernos inestables hasta que tenemos una intervención en el 1916 hasta el 24. Después en el 30 ya tenemos Trujillo hasta el 61. Lo que quiere decir que la municipalidad no se ha podido desarrollar en el país. Y quiero escribir sobre eso para dejar esa reseña de que eso nos hace muy débil en comparación con otros países. Por ejemplo, Miguel Ángel fue cónsul en Miami. Sí. Y sabe que el condado de Dade es de lo más rico. Es un condado pequeño, para que la gente sepa, un condado es un municipio. Y le llaman condado. El condado de Dade es un municipio pequeño. Pero ¿por qué es tan rico? Porque en el condado de Dade está el aeropuerto de Miami y está el puerto de Miami. Y esos tienen que pagarle impuestos al ayuntamiento. Aquí no pasa eso. El aeropuerto de la América no le paga un peso al ayuntamiento de La Caleta ni el de Boca Chica. Pero el puerto multimodal, que también está ahí, tampoco le paga nada de eso. Pero hay un problema legal en ese sentido. Las leyes no tratan, las leyes no municipales no lo contemplan. No lo contemplan. Hay muchos impuestos de vocación municipal que lo cobra el gobierno central. Entonces, el ayuntamiento tiene que depender de lo que le dé el gobierno. Hay una ley 16303 que establece que tienen que entregarle el 10% del presupuesto. Pero eso no se ha cumplido. Nadie lo ha cumplido. Nadie lo ha cumplido. Es más, ahora mismo lo que reciben es un 2.1, 2.2% en vez de un 10%. ¿En qué gobierno se entró en vigencia esa ley? ¿Te recuerdas? En el 2003, cuando Hipólito se aprobó en el del 2000 al 2004, se aprobó en el 2003 y se comenzó a aplicar en el 2004. Leonel, en el 2004, los ayuntamientos recibieron unos 5.000 millones de pesos, de todos los ayuntamientos que habían en ese momento. En el 2005, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por Leonel Fernández, subió eso de 5.000 a 10.000. Yo no voy a discutir con ellos ahora porque ellos son los que están en el gobierno. Y Luis Abinader le ha entregado unos recursos, pero no lo ha hecho de manera institucional. Lo ha hecho al margen del presupuesto de los ayuntamientos. Por ejemplo, el año pasado le entregó 4.000 millones de pesos, pero no en el presupuesto del ayuntamiento, sino a través de la ley. El problema de los ayuntamientos, la municipalidad, es el de la centralización central. Así es. Y con ello, la centralización central en el presupuesto. Pero aún así, los ayuntamientos operan con esa poca cantidad de dinero, operan con un desorden de planificación, con un desorden de visión. Y a veces, aunque la ley establece que una parte del presupuesto es para empleo, una para desarrollo de la municipalidad, otro para educación vial, está distribuido, pero los síndicos muchas veces no temperan a esa distribución. Entonces creo que del gobierno central tiene esa presión, tiene diríamos, ese temor en esa descentralización. No es así. O sea, mira, los ayuntamientos son uno de los órganos del Estado más fiscalizados, que más cuentas tienen que rendir. Hay una parte que ellos violan y es precisamente por la precariedad, que es la parte que tiene que ver con de los empleos.
que siempre se pasan un poquito. Incluso los empleados, a mí me sorprendió mucho. Yo pertenezco al Consejo Consultivo de la Liga Municipal Dominicana por un mandato del Comité Ejecutivo de la Liga, en la que los secretarios de Asuntos Municipales de los partidos que están representados en la Liga pertenecen como una forma de acompañar a sus alcaldes. Y me sorprendió, en 2 ocasiones he escuchado a Carolina Mejía con un discurso que digo, bueno, para que la gente aprenda lo que es la municipalidad, tiene que participar en la municipalidad. Y le escuché a ella decir que ella anhelaba que algún día los empleados municipales llegaran a tener un sueldo mínimo. Porque los empleados que están ligados a la limpieza, que viven de alto riesgo, primero no tienen un uniforme correcto, no tienen guantes, y son los que menos ganan. Entonces, eso puede ser una excusa para centralizar. De hecho, eso ha ido cambiando. Desde el año 1997, en que se aprobó una ley que establecía que los ayuntamientos iban a recibir un 4% de los ingresos, no del presupuesto, de los ingresos, comenzó a mejorar. E incluso en unos escritos que estoy haciendo, y hago un paralelismo, de ahí hacia atrás y de ahí en adelante. Incluso tengo pendiente hacerle una entrevista a Euclides Gutiérrez, a Rafael Albuquerque, se me fue Franklin Almeida, y 2 o 3 más, a don Pedro Reynoso, por la edad que tienen, que vivieron la época de Trujillo, a ver cómo era que elegían, cómo se nombraba, creo que eran nombrados los alcaldes. Eran nombrados los alcaldes. Hay un libro de don Cucho Álvarez. Don Cucho Álvarez, sí, lo voy a buscar. El papá de Cuchito, que hace una anécdota donde Trujillo le preguntó al presidente del partido y le dijo, mire, don Cucho no quiere colaborar, yo lo veo que está un poco decidioso, no lo veo interesado. Y entonces lo invitó a la fiesta. Dice, no, yo lo invito a un encuentro que había. Cuando lo invita, le dice, mire, le tengo una propuesta que presente al gobierno para que sea el alcalde o el síndico del Distrito Nacional. Entonces él va donde el presidente, de Horacio Vázquez, y le dice, presidente, mire, que me ha propuesto esto va para algo. Es decir, que eran nombrados. Eran nombrados por el presidente de la República. Bueno, el caso es que, por ejemplo, la principal actividad que hace un ayuntamiento, ¿cuál es? El asunto del saneamiento de la ciudad, la recogida de la basura. Esa es la tarea principal. Sin embargo, eso los ciudadanos no pagan por eso. Aquí apenas se recauda un 5% a nivel nacional de la basura. En estos días leí algo de uno de esos países desarrollados en que la recogida de los desechos sólidos se cobra conjuntamente con el agua. Con el agua. Porque tiene un buen catastro. Aquí una vez en el distrito se cobraba así hace muchos años y ahora hace tiempo se está por poner con la de la energía eléctrica. Porque resulta que es muy difícil tú sancionar a alguien que no paga la basura, los desechos sólidos, ni puede dejársela de recoger, porque si no le recoge los desechos, le afecta al vecino, o a los otros vecinos, le afecta a todo el mundo, porque de ahí se producen multiplicadores de enfermedades, cucarachas, mosquitos, ratones, etcétera, ¿te entiendes? Entonces, pero eso ha ido cambiando del 97 para acá. Pero aún se recauda muy poco. Sí, se recauda muy poco y todavía es bastante débil. Aún así, siento que ha avanzado mucho en tanto. Antes, un político aspiraba a ser regidor, después aspirar a ser alcalde o síndico, para entonces aspirar a diputado. Ahora tú ves una cantidad de diputados, personas que aspiran a diputados, ganan la diputación y después aspiran a ser alcalde. Y ahora parece que hay una alcaldesa que aspira a presidenta. No, espérate. En muchos países de la región, y hay un ejemplo ahora mismo, Bukele fue alcalde de un municipio pequeño, sí. Después fue alcalde de San Salvador y llegó a presidente. En Colombia,
muchos alcaldes después llegan a ser candidatos, porque es que manejan un presupuesto y tienen un poder que no tienen aquí. Aquí ya tenemos un ejemplo, ahora en estas elecciones de ahora, 5 alcaldes pasaron a ser senadores por primera vez en la vida, de alcalde a senadores. Sí, fue un salto. La alcaldesa de Salcedo es senadora de Salcedo. El alcalde de Higüey, Cholitín, pasó de ser alcalde a senador. Y así tenemos otros 3. Bueno, el de Ocoa pasó de ser alcalde a ser senador. O sea, son 5. Lo que quiere decir que con el dinero que están manejando ya, aunque no es lo adecuado, pero ya le da alguna importancia. Maneja más que un diputado, que tú trabajaste en la Cámara de Diputados, o sea, que un diputado que maneja su sueldo. Y después se puso... Pero tienen ahora unos fondos. No fonditos, pero son fonditos. Esos fondos no tienen ninguna trascendencia. No tienen trascendencia, pero han dado mucho de qué hablar. No, sí, porque hay gente aquí que se ha... de un país donde hay tantos problemas sociales, eso se va en hacer recetas, en hacer qué sé yo qué. Sí, eso no tiene... Algunos lo manejarán mal, pero la mayoría, es más, el que llega diputado de un pueblo sobre todo, porque en la capital casi nadie te encuentra, pero ser diputado en Ocoa, todo el mundo sabe dónde tú vives. No, es un problema, es un problema serio. Eso son percata minuta. Incluso ahora tenemos, que por cierto, cuando Miguel Ángel me llamó, me dijo que hay que hablar de este tema, tenemos un alcalde que llegó a ser ministro. Ah, sí, ese tema hay que verlo. Sí, pero yo quiero que... ¿Cómo se va a sustituir ese alcalde? Exacto, pero yo quiero que antes de entrar a ese tema, hay un asunto que a mí siempre me ha preocupado de la municipalidad, que no necesita de dinero, absolutamente necesita de dinero, o esa cantidad de dinero. ¿Tú te has fijado que aquí la Padre Castellano o la 17 es un negocio en toda la acera? Sí. Y tú has fijado que hay una gran cantidad de aceras que están con escalera. Sí. Y te has fijado que hay una gran cantidad de calles, por ejemplo, la José Martí, la Federico Velázquez, la Doctor Betance. Todas esas calles son negocios, con carpa, ocupadas. Y el peatón tiene que tirarse a la calle. El peatón tiene que tirarse a la calle con vehículos estacionados en las aceras, con negocios establecidos. Para eso necesita dinero. Bueno, mira, tú tienes la razón, hace falta voluntad política. Y lo peor de todo eso es, que ellos viajan a Canadá, ellos van a Miami, ellos van a España, y ellos van a Inglaterra, y ellos van a Alemania, viven viajando, y ellos no ven que eso es un desorden. Mira, aquí el primer alcalde del distrito del PLD fue Roberto Salcedo. Hizo una gestión, incluso creó una unidad de espacios públicos, una gerencia de espacios públicos, y comenzó a desarrabalizar muchas cosas. Es un tema hasta cultural. Es más, lo hemos llevado hasta Nueva York, y tú lo sabes. Que en Nueva York, en el Alto Manhattan, tenemos dominicanos exhibiendo víveres en la acera. Lo que quiere decir que hemos exportado, lo mismo que una vez yo decía en un programa que se rieron mucho, una vez yo voy a Estados Unidos. Y es difícil resolver ese desorden. Sí, es voluntad, es voluntad. Y me tocó, yo tenía que ir de Nueva York a Boston. Y digo, ¿y por dónde me voy? ¿Por tren? ¿Por dónde? No quiero pagar cuarto en un avión. Me dice, no, hay unos vehículos que te vienen a buscar aquí a la casa y te dejan en la puerta. ¿Cómo existía antes aquí? Que era un puerta a puerta. Yo empecé a San Francisco, te recogían en tu casa y te dejaban en la casa. Claro, cuando yo era niña en Aso se viajaba así. Así. Bueno, entonces es una cuestión de voluntad, pero tendremos que ir avanzando, tendremos que ir aprendiendo esa cultura. Ahora mismo la alcaldesa del distrito, he visto en la prensa que ha hecho unos operativos de desarrabalizar algunas aceras. Incluso ha quitado algo que yo hacía, porque yo fui, aparte de los puestos que he ocupado, mucha gente no sabe que yo fui director de limpieza de la capital. Y cuando Roberto,
y fui el único que me ocupé de llevarme toda la chatarra que habían en las calles parqueada. Bueno, señores, vamos a tener que hacer una pausa, pero sigan con nosotros porque con el ingeniero Ditren tenemos que seguir hablando profundamente sobre temas municipales. Seguimos en su programa Entroya TV, conversando con el ingeniero Ignacio Ditren. Ingeniero, en pocas palabras, ¿qué se puede hacer para resolver el problema de la basura en los municipios? ¿Usted tiene alguna propuesta? Sí, mira, ese es un tema que tiene que ver mucho con los recursos. Eso es sumamente caro en cualquier parte del mundo. Y el que ha tenido la oportunidad de viajar fuera se da cuenta que quienes manejan eso mueven muchos recursos. Pero además hay que ya hemos avanzado mucho a nivel mundial para que la basura o residuos sólidos pase de ser un problema a una solución. Por ejemplo, tú tienes el problema de la disposición final de los residuos sólidos y tienes un problema de producción de energía. Resulta que los residuos sólidos tú los puedes convertir en energía. Correcto. O en gas. Y el gas te sirve para producir energía. Lo que quiere decir, tú resuelves un problema y ese problema te ayuda a resolver otro problema. Yo estoy investigando algo porque a partir con los residuos sólidos tú puedes construir briquetas energéticas. Nosotros, con una de las obras más importantes que se hizo en el periodo 2012-2020, fue Punta Catalina. Y tenemos que importar carbón. Sin embargo, con los residuos sólidos nosotros podemos hacer briquetas que pueden sustituir parte de ese carbón que se importa. Entonces convertimos basura en energía también. Nosotros hemos avanzado como país en la producción de productos orgánicos. Somos famosos en banano orgánico, en cacao orgánico, mango orgánico, entre otros productos. Aquí el negocio de los fertilizantes es muy fuerte y muy difícil de combatirlo. Y son a la vez dañinos al medio ambiente, los fertilizantes químicos. Sin embargo, con los residuos sólidos podemos hacer abono orgánico. Evitamos una agresión al medio ambiente, evitamos tener que gastar divisas importando fertilizantes y tenemos productos más sanos y menos agresivos a la salud. Es decir, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero no se hace. Incluso se creó un impuesto a las empresas para el problema de los residuos sólidos. Y hay un dinero depositado, no sé en cuánto está ya, para un fideicomiso, para resolver el problema de la disposición final. Que muchos hablan de relleno sanitario, con lo cual no estoy de acuerdo, porque es como enterrar dinero. El relleno sanitario y coger un lugar y comenzar a depositar y a tapar basura que se queda por ahí. No. Si se va a depositar, hay que sacarle por lo menos el gas para que sirva para alimentar una planta o agregarle valor. Sin embargo, esas ideas suyas yo las he escuchado en varios momentos a lo largo de los años. No ha aparecido un ayuntamiento de este país que diga que va a poner una planta para, por ejemplo, producir abono orgánico. Ya hay. O algún tipo de producto. Abono todavía no. Una vez hubo un intento ahí en Duquesa o en Guaricano, creo que fue en Guaricano, cuando el vertedero estaba en Guaricano. Había una planta y la boicotearon. Pero en San Francisco de Macorís, los RISEC, productores de cacao y todo. Y ellos están produciendo energía a partir de los desechos de San Francisco de Macorís. Hay 2 o 3 proyectos pequeños todavía, pero son tímidos, porque es que hay mucho interés alrededor de eso, porque es un volumen alto de dinero y entonces
tiene mucho que ver con medio ambiente. Los que han estado en medio ambiente han actuado muchas veces con timidez para los permisos. O sea, tú vienes con una solución. Que de una empresa me toca a mí la puerta para que yo lo asesore aquí. Tú lo llevas y para tú hacer eso, o la gente piensa que es mucho dinero y hay que pagar mucho dinero de peaje, o te la ponen difícil para poner, siendo eso una solución tan anhelada y necesaria para la República Dominicana. Pero tendremos que seguir poniendo esfuerzo para lograrlo algún día. Hubo, a propósito de eso, recuerdo que hubo una condena a favor de una persona que hizo un proyecto ahí en Duquesa y finalmente eso se abandonó, pero hubo una condena, creo que fue de 43 o 40 millones de dólares. ¿No lo recuerdas? Sí, pero eso fue por otra cosa. Eso era que tenía ellos querían hacer proyectos, nunca lo hicieron, pero ahí hubo un manejo extraño, porque esos terrenos, yo recuerdo, yo era regidor del ayuntamiento de la capital, que no es lo que es ahora, sino era todo el Gran Santo Domingo. Reinaldo era regidor, el punto Reinaldo. Y cuando Corporán, no, cuando Fello, la gestión de Fello 86-90, el CEA cedió unos terrenos al ayuntamiento. Y de repente, con el tiempo, esos terrenos aparecieron a nombre de una empresa privada. ¿Cómo lo vendieron? No se sabe. Es más, aquí yo pienso que no supimos defendernos o hubo un contubernio para perder esa cuestión, porque había de que una cuestión, una aprobación de la Cámara de Diputados, por una aprobación que se hizo un sábado. Extrañamente. Extrañamente. Y falsificaron una firma, pero perdimos el caso. Pero yo quiero que volvamos a lo de La Vega, que no podemos dejarlo eso. No podemos dejar de hablar de La Vega. Es un tema muy importante. Y hay otros temas por ahí. Sí, lo que pasa es que La Vega, ese tema de La Vega va a crear un precedente. Vamos a contextualizarlo, Miguel, el tema de La Vega para los olvidadizos. Sí, resulta que el alcalde de La Vega gana, bueno, con un porcentaje muy importante. 70 y... Altísimo. Gana las elecciones. Y luego entonces es designado ministro de Deportes. Y entonces, obviamente, por sucesión, le toca a la vicealcaldesa asumir la alcaldía. Pero resulta que esta señora entonces renuncia y se produce un vacío en la dirección de esa demarcación, que es importantísima, porque creo que es la cuarta o la tercera más importante. No, la cuarta. La quinta más importante. Y hay que decir que no se sabe bien por qué renunció. Bueno, ahora hay una ambición yo diría, desbordada de una gran cantidad de personas que incursionan en la actividad política, que quieren ocupar esos espacios. Pero de manera extraña, esa señora dice que no, que ella no quiere asumir esa responsabilidad, que lo que debió hacer era no aspirar entonces. Bueno, dicen que recibió presiones también, se ha dicho. Bueno, pero vamos a irlo por el camino normal, o sea, por el camino que se considera ético. No vamos a suponer que recibió presión, porque aún recibiendo presión, legalmente a ella era que le correspondía. Entonces se ha creado un vacío. El presidente de la República no se ha pronunciado. El Consejo de Regidores ha nombrado a alguien de manera provisional y no se sabe entonces cuál va a ser la decisión final. ¿Cuál es su posición? Bien. Que es un experto en música. Vamos a poner esto en contexto. Y como diría un amigo y compañero que tiene un programa que dice, vamos a decir las cosas como son. Esto es un problema que cuando yo hice una consulta con el secretario jurídico de Fuerza del Pueblo, el compañero Raúl Martínez, él me dijo, mira, Ditren, tú eres ingeniero. El ingeniero está en matemática. En matemática, 3 más 3 son 6. Y ahí no hay discusión. 5 más 5 son de una discusión. En derecho, tú coges 5 abogados,
le da un tema y tiene 4 opiniones diferentes. De hecho, tú has visto que personas de alto nivel han hablado y no coinciden. Constitucionalistas y abogados de... Ahora, ¿qué es lo más importante aquí? Lo más importante aquí es la irresponsabilidad política del partido de gobierno. Esto es más político que legal. La irresponsabilidad política del partido de gobierno. ¿Qué consistió en qué? O llevar un candidato a alcalde, saber que lo va a premiar llevándolo a ser ministro. Hasta ahí no hubiese habido problema, perfecto. Usted le puede reclamar al alcalde Kelvin Cruz que renunció, que abandonó o le sacó los pies o aquerosió a un pueblo que lo eligió, pero perfecto. Es un mecanismo legal contemplado en la ley 176. Pero políticamente incorrecto. Incorrecto y éticamente. Es que eso tiene 2 vertientes. Tiene una vertiente jurídica y tiene una vertiente política. Entonces, vamos a tratar la parte política porque ahorita podemos tratar la parte legal. Entonces, ¿qué pasa? Ok, él comete un acto hasta cierto punto de responsabilidad y de falta de respeto a su pueblo que lo eligió. De todas formas, eso está contemplado en la ley. La ley 17607 establece que a falta del alcalde lo sustituye el vicealcalde. Ok, si todo queda ahí, este ruido no estuviera. Incluso que el mismo hubiese salido mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso hubiera pasado, él sigue siendo ministro y todo estuviera normal. ¿Qué ocurre? Este partido de gobierno, que por cierto está inflado, está súper crecido, entienden que puede hacer lo que le da la gana en cualquier área, decidió presionar a la vicealcaldesa, que por demás pertenecía a un partido aliado. Fíjate que este gobierno llegó ahí con la alianza de 23 partidos, ¿fueron, verdad? Sí, claro. ¿Cuántos han recibido un nombramiento? Creo que 3 nada más. 20 han sido cubiados. Pero hay tiempo de 3. No, pero han sido cubiados. Entonces, ese alcalde. 3 años. Pero ese vacío. Bueno, si no consiguieron ahora, menos después. Y menos cuando están hablando de reducción de ministerios. Que hay cada vez menos espacio público. Cada vez menos. Que no sueñen con eso. Voy apuntando por otro lado. Que se apunten para el 28. Entonces, tú tienes que le faltan el respeto a un aliado. Ellos hubiesen demostrado, como lo hacíamos nosotros, que respetábamos a los aliados. Oye, una oportunidad para servir a un aliado, se queda esa aliada ahí. Al final, ellos son los que van a tener control de todo, porque tienen los funcionarios nombrados y las cuestiones, tienen la mayoría de los regidores. Nada, el caso es que le faltaron el respeto al pueblo y también a un aliado. ¿Para qué? Para nombrar. Entonces hacen que renuncie el alcalde, que renuncie la vicealcaldesa, y tienen un tupé tan grande que quieren sustituir ese vacío legal que hay, haciendo que un diputado electo renuncie para que ocupe un puesto para el cual no fue electo, que fue para ser alcalde. Lo mismo que yo decía ahorita, que el diputado es quien llega al alcalde. O sea, 3 renuncias consecutivas de elecciones del pueblo, subestimando, echando por la borda ese respeto, ese respaldo que le dio el pueblo a ese partido, para una cadena de renuncias. En esta semana vi al presidente de ese partido, del PRM, Ignacio Paliza, decir, cuando algunos juristas de alto nivel, como Milton Rey Guevara, diciendo que ese vacío legal no hay tal vacío, porque la ley de régimen electoral establece en el artículo 59 que en caso de ese vacío lo que hay que hacer son nuevas elecciones. ¿Qué dice Paliza? No, ese es un cargo que pertenece a este partido. No, usted la votó, usted lo aquerosió, usted le dio una patada, usted le faltó el respeto. Eso no es de usted y el pueblo tiene que quitárselo. Ignacio, el que puede... Los veganos no han opinado nada, ni siquiera en una pequeña encuesta. Ignacio, no. el que puede lo poco, el que puede lo mucho, puede lo poco. Sí. Ellos se llevaron 30 y pico de alcaldes que no les pertenecían. Así es. Entonces, un alcalde más, un alcalde menos, eso no tiene ninguna importancia. Pero por eso te lo digo, pero pudieron dejar la aliada
y no se hubiera producido el lío que hay ahora. ¿Por qué? ¿Qué se ha demostrado? Porque también todo es una falta del Congreso. Porque cuando se aprueba la Constitución del 2010, mandaba a reformular 70 y pico de leyes. Y esa era una, que si se adecua a la Constitución del 2010, ese vacío no estuviera. Entonces ahora hay que a posteriori trabajar en la reforma de la ley 176, de la 17607, adecuándolo a la Constitución del 2010, para cubrir ese vacío, porque con la parte congresual ese vacío no se presenta. Es más, yo escuché un diputado de un partido pequeño, yo creo que fue Alianza País, un diputado ahí, que dijo que el Estado podría ahorrarse 1.164 cargos electivos. Y cuando le pregunté, ¿cómo así? ¿Cuáles? O los 1.164 suplentes a regidores. No hacen nada. Y simplemente sustituirlo, como pasa con la parte congresual, que en la parte del Congreso establece que a falta de un diputado, el partido que pertenece a ese diputado manda una terna y el Congreso lo elige. E incluso, esto se ha complicado tanto, Miguel Ángel, se ha complicado tanto que tú hablabas, antes se hablaba de que la sala, o sea, la terna que mandaban, la sala capitular lo elegía. Ahora se ha complicado. ¿Por qué? Porque hay una sentencia 85-22 del Tribunal Constitucional que les dice que la sala capitular no está para elegir a nadie, que la sala capitular está para fiscalizar. Porque antes se contemplaba en la ley que el Contralor, el Consejo nombraba al Contralor y creo que al Tesorero. Dice, no, le quitó esas facultades, no tiene facultades. Ahora, ¿quién lo va a elegir? Ahora que se ha puesto grave el asunto. Por eso tú ves que aún teniendo la mayoría, las opiniones que han dado juristas de fustes, y te mencioné a Milton Rey Guevara. Sí, el presidente del Tribunal Constitucional ha planteado que eso es una elección popular. Y la elección popular no puede ser elegida por el presidente de la República o por el Poder Ejecutivo. Además, con el caso, fíjate si es un contrasentido, que con el caso, la Constitución del 2010 establece que si falta un diputado, el partido al que pertenece ese diputado somete una terna y los diputados eligen el sustituto. Lo mismo pasa con el Senado. Está en el reglamento del Senado y en el reglamento de la Cámara de Diputados. Pero fíjate, ¿y qué van a elegir ellos? Bueno, un diputado. Sí. Preferiblemente la terna, el que está encabezándola. Eso es lo que se estila. Históricamente eso es lo que se ha hecho. Pero están eligiendo ¿qué? Los diputados, si falta uno, lo eligen los diputados, un diputado. Y los senadores eligen un senador. Pero eso se ha hecho. Pero los regidores, permanentemente. Pero si falta el alcalde, los regidores son alcaldes. No. Entonces pueden elegir un alcalde. No pueden elegir. O sea que el tollo que han hecho este gobierno, oye, tú estás embarrado. Sí. Tú estás embarrado. ¿Y entonces? No hay alcalde. Hay un vacío. No hay alcalde. No, lo que hay que... Rey Guevara plantea, él es el presidente de elecciones, que eso está contemplado en lo que se dice. El artículo 59. Está establecido en las elecciones parciales. Y las elecciones parciales es una figura que entra dentro de las elecciones. O extraordinaria. O extraordinaria. Eso lo que pasa es... Eso parece lo más justo. Sí, lo que pasa es lo más cercano a lo legal. Lo que pasa es, Miletren, que no hay precedente. Sí. ¿Cuándo? Roberto Rosario, esta semana, yo hablaba con Euclides Sánchez, él está buscando. Él hizo el tribunal, la Junta Central Electoral, siendo el presidente de la Junta, hizo una, ¿cómo que le llaman ellos? Una sentencia. Faltó en La Tarana, un distrito municipal. De San Francisco. Algo así, por ahí. Es la Tarana de San Francisco. Pero no sé si es La Tarana o es una de Cotuí. Es un municipio de por ahí de Cotuí. Y faltó, se produjo ese vacío. Y ellos tuvieron que, la Junta tuvo que hacer una cuestión llamando elecciones. No se hizo, pero llamando elecciones. Bien, vamos a tener que hacer una pausa con el permiso del ingeniero Ditren, pero seguiremos hablando de este y otros enredos en breve.
conversando con el ingeniero de tren. Ingeniero, ha habido un tema o hay un tema sobre el tapete que está concitando mucha atención, que es el problema de los semáforos y el día de cuando la ciudad quedó paralizada porque los semáforos dejaron de funcionar. Me estoy refiriendo a Santo Domingo. ¿Qué usted opina de ese acontecimiento y sus derivaciones que ya están en los tribunales, o mejor dicho, en el Ministerio Público, rumbo a los tribunales? Bueno, tú has visto, cuando uno era muchacho, uno se interesaba, anunciaban una película. Los trailers, que es un avance de lo que viene. Lo que hablábamos ahorita, más esto, es un avance del desastre que está por venir. No me asuste. Pues asusten. Más que asustarse, prepárese. Más que asustarse, Emilia, prepárese. Eso lo quiere decir, es parte del desorden. Y, por cierto, he estado escudriñando y eso se va a complicar más de ahí. Lo primero, que es un tema de seguridad nacional, y se demostró, no se había sabido hasta que se demostró cuando apagaron el mismo abogado de uno de los imputados y lo vamos a apagar. Y con un aparatico, porque ya no es como antes, que había que ir al semáforo de conectarlo. Ahora con la tecnología, cuando tú lo tienes enlazado, con una tecla tú lo apagaste, apagaste todo. Tú ves que, por ejemplo, en materia energética, dicen que están tratando, hay una de las redes que ha avanzado más que la otra, pero están teniendo lo que se llaman, hacen un corte, no tienen que ir a cortarte la luz a tu casa, y ya hacen un corte remoto, corte digital. Entonces eso pasó con los semáforos. Pero eso demuestra que este gobierno es un campeón en materia de improvisación. Y todo lo viene improvisando. Pero también es un tráiler, igual que el tema anterior de La Vega. Tú dices, ¿qué tiene que una cosa con otro? Eso es un tráiler del lío interno que hay en el PRM. Porque el de La Vega no se ha resuelto, porque hay un lío interno muy fuerte de corriente. Y este de los semáforos es un problema interno de poder y de corriente y de política. ¿No es un problema de corrupción? También, pero también de poder, porque es que nos están llevando a un nivel de control que a través de los semáforos, y ya lo denunció el presidente Fernández en un artículo, el anterior, que es una denuncia que hizo, de que a través de los semáforos nos estaban espiando, donde te pueden saber dónde estaba Emilia Pereira el lunes, el 1 de septiembre, hacia dónde, con quién se reunió en tal sitio, a través de ese control de todas esas cámaras. Y lo peor es... Pero con el celular es suficiente, ya que uno mismo paga. Sí, está bien. Pero que se le da, que sabe quién se lo da a uno. Pero aquí tiene imagen. Ayer me llama un amigo que es tecnológico y me dice, mira, pero tú estás pinchado. Todo estamos pinchados. Entonces yo le respondí, pero fulano, déjame decirte lo siguiente. Cada vez que yo escribo en el chat, o escribo o hablo por teléfono, yo lo estoy haciendo como si yo estuviera en el programa, porque ¿cuál es el problema? Exacto. Entonces yo mismo, cuando me dicen eso, bueno, que yo no hablo nada escondido. Lo que es político lo digo, no político. Ya no se puede esconder ni ir a ningún sitio que sea publicable. Se puede mandar fotografías. Nada. Estamos en la vitrina todo el tiempo. Para que lo sepa. Entonces, sí, pero ¿qué es lo malo de esto? Lo malo de esto es que este gobierno, que no tiene ningún respeto por la planificación, todo lo improvisa. Excúsame. Eso se planificó. No, pero los semáforos se compraron. Sí, pero espérate. Y se instalaron. No. Y se instalaron con cámara. No. Eso es improvisación. No. Los semáforos eran los mismos que estaban instalados. Eso es lo peor. Yo vi semáforos, no sé si eran pintados. No eran pintados. Eran pintados. Lo que le agregaron fue la tecnología y la cámara. Y lo peor es que si lo hace el Estado, porque parte de ahí, eso está más complejo de lo que ustedes se imaginan. Parte del problema que hay es que si se hace, fíjate que a eso le precede una ley del DNI, que todo eso va mezclado. Claro. Todo eso va mezclado, una nueva ley del DNI. Entonces la idea era que si el DNI lo tiene,
Bueno, lo tiene la seguridad del Estado, pero lo tiene una empresa privada. Lo tiene una empresa privada. Y oye, cómo se ha enmarañado en eso, para que tú veas, porque ya no es ni siquiera un problema de tránsito, es un problema político, un problema de seguridad, es un problema de corrupción, es un problema de enfrentamiento, choque de trenes. Interno, Pero, de corriente de poder. de poder entre ellos. Incluso, te voy a decir, espérate, este dato. Incluso esta semana explotó todo. Porque cuando meten preso a Jochi Gómez y a Hugo Vera previamente va a un programa muy conocido y dice, cuando se presentó el problema, él narra cómo él dice que ocurrió todo. Y él dice, cuando yo pido una licencia, alguien de mucho poder me llama, funcionario de mucho poder me dice, lo tuyo es un daño colateral. Como dicen literalmente aquí, a ti te metí en el medio. Porque yo que soy funcionario, Eso es grave. para que lo sepa, pero búscalo, está ahí. Entonces, a ningún funcionario de la categoría de Hugo, como la que tenía yo, nos van a poner en las manos un proyecto de 1.300 millones de pesos. Ahí hay alguien más detrás. Y te voy a decir para que se complique más. Uno de los implicados, el dueño mayoritario de la compañía, que es Jochi Gómez, se va a Washington cuando lo están acusando de terrorismo por apagar los semáforos. Y de repente hace una conferencia en que invita a una cantidad de periodistas y personalidades para presentar nada más y nada menos que a Mike Pompeo, que fue jefe de la CIA y secretario de Estado. Y se presenta un escenario, él entrevistando a Mike Pompeo. ¿Qué señal está mandando? Interpretan, no, es una cuestión de interpretación. Bueno. Pero después el papá de Jochi Gómez, que es un comunicador muy conocido y que todo el mundo lo sabe, que siempre ha estado ligado, ha tenido informaciones de todo el mundo, dice que él va a hablar y va a decir qué es lo que hay realmente. Yo no lo sé, porque yo no soy ni el papá de Jochi Gómez, ni estoy ligado, ni he pinchado el teléfono de nadie. Bueno, pues ojalá que hable para que nos enteremos. No vamos a enterar, en esto no vamos a enterar. Sí, lo que quiere decir Ignacio, que es un problema más grave que haber apagado los semáforos. Ignacio, pero tú Es que va a desatar una cosa de esta la otra. hablaste de trenes, poner los colores a esos trenes. No, yo no pertenezco al PRM, pero todo el mundo sabe que hay muchos aspirantes. Y para colmo, Aspirante a la presidencia. a la aspirante aquello, presidencia, pero que al final ¿Y qué tiene eso? no sabemos, bueno, porque que ya comenzaron a chocar. Ya todo el mundo sabe, un secreto a voces, que por ejemplo, Hipólito tenía al ministro de las Fuerzas Armadas y le quitaron ese poder. Todo el mundo sabe que él quiere que su hija Carolina sea la candidata del PRM. Pero todo el mundo sabe que el ministro de Turismo aspira. Pero todo el mundo sabe que el director de aduana aspira. Pero todo el mundo sabe que el secretario de la Liga Municipal Dominicana aspira. Hay como 8 o 10. Sí, pero ¿y qué tiene? Porque están en cualquier escenario con los semáforos. Porque a través del semáforo, como ya no son simples semáforos, eran organismos de espionaje. Entonces, si tú espías a todo el mundo, tú tienes mucho poder, tú tienes información de mucha gente. Entonces, aparentemente, algunos sectores de poder contrapuestos en el gobierno estaban manejando esa información. Depende de quién gane la licitación y depende a quién responda, tú vas a tener la información. Si se la dan a otro, la tengo yo. Pero excúsame, que hay cosas que yo quiero que entenderla. O sea, entenderla. Si tú tienes cámara en las intersecciones y yo paso, tú pasas, pasa Emilia, pasa Fernando, y pasé por la Lico, pasé por la Delgado, pasé por la 27 de febrero, o por la que sea, y esa información se la llevan a Emilia. ¿Y? Depende. Si tú eres un ciudadano cualquiera, no importa. Ahora, si tú eres Leonel Fernández, sabes que Leonel Fernández se reunió con Hipólito, por decirte algo, o se reunió con Danilo Medina. Depende de la ruta que lleva. Pero que eso no tiene importancia. Como que depende, no, entonces depende de los hechos que ocurran. Ocurre un hecho y dice, sí, ellos se reunieron tal día y pasó el tiempo. Depende sí tiene importancia. de los hechos que ocurran. Claro. Efectivamente, desinformación, esa y otras más las que recaban por teléfono. Pero los hombres públicos pueden reunirse con quien quieran reunirse. Eso es elemental, pero muchas veces tú no quieres que se sepa.
A ver, ¿cuántas veces? El espionaje es antiguo, lo que Claro, hay más tecnología. claro. Entonces depende quién tenga el control de esa información. Y acuérdate que tú has escuchado muchas veces, querido compañerito, que la información da No poder. porque es chiquitico. Pues, compañero, Ignacio, que la información pero da lo poder. cierto es que este problema del Intran tiene ya más de un año hibernándose. Incluso parecía que se iba a quedar olvidado, engavetado. De repente Hugo Vera va a un programa, habla, Jochi Gómez aparece flamantemente con el señor Pompeo y como que se pone en el escenario, esta figura se pone en el escenario Se ha hecho complejo. de pronto. Ellos querían pasarle la mano. Entonces anoche ocurren otros acontecimientos, ayer ocurren otros acontecimientos hasta el allanamiento de la casa de Veras y el apresamiento, luego del apresamiento de Jochi Gómez. O sea, parecería como que hubo toda una coreografía, No, un montaje de eventos. no, lo del año, eso se le quería echar agua al vino. Se le Porque- quería echar agua al vino. ¿Por qué? Porque es un problema interno ¿Y por qué se y resucita? de lucha de poder. Bueno, por el apagón. Ajá, eso es lo O sea, que... lo que enciende el problema es el porque- apagón de los semáforos. de los semáforos. Entonces, eso es lo que enciende, porque eso estaba oculto, calladito ahí, si el gobierno lo estaba manejando, porque sabe que es un enfrentamiento. Vamos a ver si ciertamente el papá de Jochi, Guillermo Gómez, llega a hablar y dice, porque él amenazó con decir, yo te lo voy a mandar, él dijo, y le voy a decir públicamente a quién la empresa de mi hijo le ganó la licitación, que otra gente de poder. Si se llega a saber quién fue, entonces se va a saber cuál es el enfrentamiento y quiénes son los que están enfrentados. Entonces eso sí va a quedar así. Con el apagón, entonces ya se vio que eso no podía estar en manos particulares. Sí, bueno, definitivamente tú no puedes poner, hay áreas Neurálgica del Estado, que no pueden estar en mano privada. Por ejemplo, que es una corriente de este gobierno. no, la corriente es una corriente de América Latina. O sea, el problema energético no puede estar en manos Del sector privado. Y el de salud tampoco. el de salud tampoco, ni el de la seguridad tampoco puede estar en manos privadas, porque es un problema. Como la defensa tampoco. La defensa Menos, tampoco, o sea, eso menos. no puede estar en manos de particulares. Pero eso no lo entiende este gobierno, que piensa en privatizar todo. Todo es fideicomiso. Todo es fideicomiso. Pues habría que un fideicomiso para la policía. O sea, los policías estarían privados. No entiendo. ¿Cómo sería eso? No sé en qué ¿Cómo consistiría, funcionaría pero él eso? habló de eso. Él habló de crear ese fideicomiso. O sea, todo lo quiere manejar, porque esa es la concepción. Es más, le voy a decir algo. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, no quiere saber de lo político, ni lo de su partido. ¿Cómo así? Que ¿Pero no eres quiere, político? que es político, él no quiere saber de lo político. Chequea a los compañeritos que tiene. ¿Por qué no han puesto el gobierno de los popis? Chequeate a todos los Es una funcionarios. palabra que se ha puesto de moda. Pero chequeate los funcionarios más importantes de este gobierno. ¿Qué relación tienen con el PRM? Muy superficial. No son los dirigentes tradicionales del PRM. No lo son. Él no cree en políticos. No tiene confianza en los políticos. Pero han rescatado a algunos, como a Guido Gómez Mazara, que por fin Bueno. lo nombraron Indotel. Bueno, porque a Guido lo que pasa es que Guido es una persona respondona y es una puntilla en el zapato. Entonces mejor sacarse la ¿Qué puntilla. van a hacer con Albuquerque? Bueno, Porque lo que pasa es que Ramón ha tenido, como que tiene buena incidencia en las bases y en la gente, por su forma. No, Es un tipo muy capacitado, muy extremadamente capacitado. Con un 3%. Y un 3% es O sea, una. extremadamente capacitado. Hay un problema de fondo. Por lo mismo que te digo, que no quiere saber de los políticos. No quiere saber. Lo cierto es que en la ciudad de Santo Domingo hay un desorden en el tránsito. Sí, ese Muy es un tema, grande. y ese es un tema que tendríamos que hacer Otro programa. 2 o 3 programas. Ay, Dios mío. Lo que es más grave. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Uno de alguien me preguntó, ¿y cómo usted cree que se puede resolver? Y dice, bueno, que me paguen. Una Yo asesoría. tampoco, no le voy a dar de gratis tampoco. Pero yo le quiero dar una asesoría de gratis o un consejo. Ahora que se está hablando de reforma fiscal, que quieren aumentar los impuestos y todo eso, yo creo que una manera de recaudar muchos impuestos que tendría el gobierno es ocupándose de poner multas y cobrar multas por el desorden que hay en el tránsito, por la tiradera de basura No, en la calle, organizar está esa bien, recaudación, pero realmente resolver el problema. Mira, te voy a decir una cosa. Dígame. Ellos ponen multa, pero es multa de hobby. Oye, porque Ajá. o por recaudar, no para resolver. Es para resolver, yo lo planteo para resolver. No, bueno, pero yo estoy de acuerdo en que se ponga multa para resolver, Exactamente. no para recaudar. Lo que pasa
que aquí se cometió un adefesio. Cuando nosotros creamos la AMET, Ajá. era una autoridad civil, y los miembros de AMET eran civiles, como ocurre en la mayoría de partes de las ciudades. Con la lucha que se da al interno de la policía, dijeron que eso no puede ser civil, y lo adherieron otra vez a la policía. Entonces, al que imponen a dirigir AMET, lo que quiere es recaudar dinero. Entonces, resulta que la ley de tránsito y transporte establece que el 25% de la multa es para la meta para ellos. Sí. Entonces lo que le importa no es resolver el problema, sino poner mucha multa Pero eso hay que para recaudar más dinero para y ellos. manejar más dinero. Bueno, de hecho, ellos se ponen detrás de los semáforos. No, y se pone detrás de la y marca. te he visto 5 y 6 juntos. Y 5 Con una- juntos. y una libretica. Y una libretica. Y no resuelven el problema. Y ellos pudieran, óyete, ellos pudieran recaudar mucho resolviendo el problema. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que más me indigna a mí, como lo indignará a cualquier ciudadano, uno de los defectos más grandes que tenemos los dominicanos, que tiene mucho que ver con la educación, no nos gusta hacer fila. No nos gusta hacer fila. Tú llegas a una intersección donde se dobla a la izquierda y hay 5 vehículos o 6. Yo vengo, estoy muy atrás en la fila. Me meto adelante, aunque ocupe un carril que no es para doblar, y después me le meto adelante así. Y ya es una violación a la ley. Totalmente. Si tuviera mi parece ahí, una multa, está recaudando y está resolviendo. Exacto. Y a la hora, una cosa que le hace falta, por ejemplo, al Intran y a la misma DGC, ¿dónde está la publicidad educando? Cuando el principal problema del tránsito de nuestro país es falta de educación. Tampoco los ayuntamientos tienen una campaña para educar a la población Oye, eso lo he planteado. al manejo de la basura. Bueno, eso lo he planteado yo muchas veces, incluso cuando yo aspiré a ser secretario general de la Liga, eso era parte de mi plan de trabajo. Yo le decía, y lo he dicho en el comité ejecutivo y el comité consultivo de la Liga. Oye, señores, los ayuntamientos, fíjate que el gobierno, ¿cuál es una de las fortalezas de este gobierno, a pesar de que es una iniquidad? La cantidad de dinero que gasta en publicidad. ¿Por qué los gobiernos locales no gastan dinero en publicidad? Y no tienen que hacer una campaña individual. Si la Liga, conjuntamente con FEDOM, Federación Dominicana de Municipios, los ayuntamientos del distrito, hacen un aporte, son 393 entidades municipales, y de acuerdo a lo que manejen, si ponen un chin de dinero cada uno, manejan con tus 1.000 millones en publicidad, en educación general con relación a la municipalidad, el respeto hacia la municipalidad fuera mucho mayor. Bueno, señores, aquí ha habido una exposición de ideas buenísimas para mejorar problemas municipales. Ojalá alguien en este país quiera escuchar. Vamos a agradecerle al ingeniero Ditren por esta comparecencia. Miguel, nos encontraremos entonces. Y nos vamos a esperar para hablar de Más profundidad otros temas. Sí, tenemos pendiente el tránsito y tenemos pendiente el problema del saneamiento, que por cierto estoy escribiendo un libro, se llama Deuda Sanitaria Dominicana. Pues ya lo saben, señores, con ustedes nos encontraremos luego.